¿Crees que puedes hacerte rico rápido sin esfuerzo? Piénsalo 2 veces. Imagina que alguien te ofrece duplicar tu dinero en una semana, sin riesgos, sin experiencia, solo por confiar en él. Suena tentador, ¿verdad? Ahora imagina que millones de personas han escuchado esa misma promesa a lo largo de la historia y que la mayoría terminó perdiendo todo. Las estafas para ganar dinero fácil no son un fenómeno moderno. Son tan antiguas como la codicia humana. Pero lo que las hace especialmente peligrosas hoy es que, gracias a la tecnología, la globalización y la desesperanza económica, han alcanzado una escala y una sofisticación nunca antes vistas. Desde esquemas piramidales que colapsaron países enteros hasta criptomonedas fantasmas que desaparecieron con miles de millones, estas estafas comparten un mismo ADN, y es que explotan el deseo universal de creer que existe un atajo al éxito. Y en muchos casos, ese atajo lleva directo al abismo. Comencemos con una de las más emblemáticas, la estafa de Charles Ponzi en 1920. Un inmigrante italiano en Boston que prometió rendimientos del 50% en 45 días mediante la compra y venta de cupones postales internacionales. En teoría, era un arbitraje legítimo. En la práctica, era pura mentira. Ponzi nunca invirtió un centavo. Simplemente usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando la ilusión de un negocio próspero. Lo genial de su método era su simplicidad. No necesitaba explicar algoritmos complejos ni tecnologías secretas. Solo necesitaba que la gente viera que otros cobraban sus ganancias. Y funcionó porque en pocos meses recaudó millones de dólares, equivalentes a cientos de millones de hoy, y atrajo a banqueros, periodistas y hasta su propia madre. Pero como todo esquema piramidal, colapsó cuando ya no hubo suficientes reclutas. Ponzi terminó en prisión, pero su nombre se convirtió en sinónimo de fraude financiero. Lo irónico es que él no inventó la idea, solo la perfeccionó. Y desde entonces, su modelo ha sido copiado una y otra vez, con pequeñas variaciones en cada rincón del planeta. Mucho más reciente, pero igual de devastador, fue el caso de Bernie Madoff. Durante casi medio siglo, este expresidente del Nasdaq operó lo que se considera el mayor esquema Ponzi de la historia. Más de 65.000 millones de dólares desaparecieron. A diferencia de Ponzi, Madoff no prometía ganancias estratosféricas. Ofrecía retornos modestos, entre el 10% y el 12% anual, pero constantes, incluso en tiempos de crisis. Esa aparente prudencia lo hacía parecer confiable, casi aburrido. Sus clientes incluían fundaciones benéficas, celebridades como Steven Spielberg, jubilados de clase media y hasta gobiernos extranjeros. La clave de su éxito no fue la complejidad financiera, sino la exclusividad de hacerte creer que formabas parte de un club secreto al que pocos tenían acceso. Cuando todo se derrumbó en 2008, muchas personas perdieron sus ahorros de por vida. Algunas se suicidaron. Madoff fue condenado a 150 años de prisión y murió tras las rejas. Pero su legado sigue vivo en cada estafa que usa la confianza, la reputación y la apariencia de normalidad como armas de engaño. En la era digital, estas estafas han mutado, pero su esencia sigue intacta. Take OneCoin, por ejemplo, una criptomoneda que nunca tuvo blockchain. Nunca fue minada y nunca existió más allá de los servidores controlados por su fundadora, Ruja Ignatova. Aún así, recaudó más de 4.000 millones de dólares vendiendo la fantasía de riqueza instantánea a millones de personas en más de 175 países. Usaba conferencias masivas, libros,
recursos y una narrativa casi religiosa alrededor de su líder, presentada como una genio visionaria. Cuando las autoridades comenzaron a cerrar el cerco, Ignatova desapareció en 2017. Hasta hoy, nadie sabe con certeza si está viva o muerta. Su caso no es único. BitConnect, otra criptoestafa, prometía intereses diarios del 1% mediante un algoritmo de trading secreto. En realidad, era un esquema piramidal disfrazado de tecnología de vanguardia. Ambos colapsaron, dejando a millones en la ruina. Pero no antes de que sus líderes huyeran con fortunas. Pero no todas las estafas son tan tecnológicas ni tan globales. En los años 90, en Albania, todo un país cayó en la locura colectiva de los esquemas piramidales. Empresas como Vefa y Sude ofrecían intereses del 30% mensual. La gente vendió casas, vacas, joyas de familia, todo para invertir. En poco tiempo, el 60% de la población adulta estaba involucrada. El gobierno, en lugar de intervenir, permitió que estas empresas operaran libremente. Incluso las usó para lavar dinero del crimen organizado. Cuando los esquemas colapsaron en 1997, el país entró en caos total. Estallaron protestas violentas. El ejército se amotinó. Arsenales enteros fueron saqueados y miles murieron. Albania se convirtió en la primera nación moderna en colapsar no por una guerra o una dictadura, sino por una estafa financiera. Fue una advertencia brutal, cuando la promesa de dinero fácil se convierte en religión nacional. El colapso no es solo económico, es social, político y humano. Y luego están las estafas más sutiles, casi invisibles, que no hacen titulares pero arruinan vidas a pequeña escala todos los días. Como las oportunidades de inversión en bienes raíces en paraísos fiscales que no existen. Los cursos de libertad financiera, que cuestan miles de dólares, pero enseñan tácticas obsoletas o directamente falsas. O los concursos falsos que te piden pagar una cuota de procesamiento para reclamar un premio que nunca existió. Incluso las llamadas granjas de clics o trabajos desde casa, que prometen ingresos pasivos a cambio de una inscripción inicial. Estas no requieren grandes escenarios ni carismáticos líderes. Solo necesitan una conexión a Internet y una persona desesperada por un cambio. Lo que une a todas estas estafas, desde Ponzi hasta los influencers de TikTok que venden suplementos milagro, es un mismo patrón psicológico. Y es que explotan la desesperanza económica, la ignorancia financiera y la creencia de que hay atajos al éxito. Usan lenguaje emocional, testimonios falsos, urgencia artificial, solo hoy, últimos cupos y, sobre todo, la promesa de exclusividad. Esto es solo para unos pocos. Pero la verdad es incómoda y simple. Y es si algo suena demasiado bueno para ser verdad. Lo es. No existe el dinero fácil. El verdadero enriquecimiento lleva tiempo, esfuerzo, educación y, sobre todo, paciencia. Sin embargo, entender estas estafas no debe llevarnos al cinismo, sino a la vigilancia. Porque detrás de cada gran fraude hay una lección sobre psicología humana, sobre cómo funcionamos cuando el miedo o la codicia toman el control. Estudiarlas no es solo un ejercicio histórico, es una forma de inmunizarnos, porque mientras haya desigualdad, desesperanza y deseo de atajos, seguirán surgiendo nuevos Ponzi, nuevos Madoff, nuevas OneCoin. Y la mejor defensa no es la desconfianza ciega, sino la educación financiera, el pensamiento crítico y la humildad para aceptar que, a veces, el camino más lento es el único que realmente lleva a algún lado. En un mundo donde la riqueza se muestra como un clic de distancia,
Recordar estas historias no es solo útil, sino que es esencial para no convertirse en la próxima víctima de una promesa que nunca debió creerse.